Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por acercarse a este seminario en unas fechas tan complicadas. Bueno, mi nombre es Diego Hernández, soy docente aquí de la Universidad de la República en Uruguay, docente de estudios internacionales y bueno, es un honor y una alegría para mí recibir, conocer tanta gente vinculada al tema de la geopolítica en Uruguay y bueno, en particular conocer a gente vinculada a Bernardo Quagliotti de Vélez, que es la figura que nos reúne hoy aquí, ¿no? Para reflexionar sobre su pensamiento, la actualidad de sus ideas y bueno, su significado en general para pensar el Uruguay en el mundo y la región. En particular, las fechas son un poco complicadas, pero siempre nos gusta aprovechar cuando tenemos acá en Montevideo a nuestro amigo Andrés Rivarola, de la Universidad de Estocolmo, amigo, colega, y bueno, y podría decir que en la actualidad uno de los mayores especialistas uruguayos en geopolítica. Y agregar, y en regionalismo latinoamericano. Y bueno, Andrés, desde que me comencé a formar en estudios internacionales, Andrés siempre ha sido una guía para mí, para pensar Uruguay y entender cómo se ve a Uruguay desde el mundo. Y en ese contexto me acercó a las lecturas de Bernardo Quagliotti y bueno, y allí descubrí un universo nuevo, si se quiere, de formas, de perspectivas, de puntos de vista con los cuales pensar a nuestro país en el mundo. Andrés es bueno, muy generoso siempre, mucha generosidad intelectual para intercambiar ideas, para pensar estos temas y bueno, para acercarnos nuevas perspectivas. Y además tiene también mucho interés intelectual, esa generosidad también es interesada y siempre que llega a Uruguay tiene mucho interés en ver cómo estamos pensando desde aquí la evolución de nuestro país y de su lugar en el mundo. Entonces, digo esto porque, además de agradecerle a Andrés la oportunidad de ofrecer este seminario, dejar desde un principio subrayar esta cuestión, ¿no? La idea es que sea un seminario, que sea un espacio de intercambio. Aquí estamos seguros que hay mucha gente que conoce, en un montón de aspectos, conoce mucho mejor la obra de Bernardo, sin lugar a dudas mejor que yo, pero posiblemente también mejor que Andrés. Y en ese contexto la idea es que sea un espacio de intercambio, que sea un espacio, realmente una dinámica de seminario en la cual todos puedan sentirse libres para hablar, para intervenir, para contar historias, para compartir su conocimiento y también para reflexionar juntos y discutir sobre, bueno, de repente ideas que eran pensadas en otro contexto, cómo podemos ponerlas en juego para el momento actual. Bueno, en segundo lugar, como parte de esta presentación, agradecer a la LADI, a nuestro anfitrión, el secretario Sergio Abreu, que se disculpa de no haber estado hoy, pero que estoy seguro que estaría muy interesado en todos los temas que vamos a discutir y bueno, seguramente vamos a tener oportunidad después de contarle sobre esta experiencia. Y también agradecerle a nuestro amigo Cipriano Patiño, que siempre nos abre las puertas aquí de la casa y bueno, como antecedente, hace un mes realizamos un seminario sobre las relaciones entre Unión Europea y América Latina. En esa ocasión, bueno, esto coincidía con la visita de Adrián Bonilla, presidente de la Fundación EULAC de Hamburgo, y José Antonio Zanauja, presidente de la Fundación Carolina. Fue una experiencia muy buena. Bueno, en esa ocasión presentamos, además, ya estamos promocionando el libro sobre 30 años del Mercosur. Vamos a tener acá algunos ejemplares para obsequiar y vamos a traer alguno más después, en todo caso, del corte de café. Pero ya invitarlos el jueves a las 8 en la Facultad de Ciencias Sociales va a ser la presentación del libro. Es un libro en el cual bueno, escribimos varios de las personas que he mencionado, Zanauja y Andrés Zanauja, yo, varios académicos uruguayos de la región y de Europa, y Andrés en particular introduce una
una reflexión interesante sobre la dimensión geopolítica del Mercosur, así que invito a todos a leerlo. Está para descargar también en internet, en la página de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Pero bueno, de todas formas hay algunos ejemplares aquí para obsequiar y los invito a el jueves a las 8 de la noche, quienes tengan oportunidad, acercarse a la Facultad de Ciencias Sociales. En el caso de este agradecimiento al ADI, me parece también interesante destacar la oportunidad de hacer un seminario sobre geopolítica y desarrollo y el pensamiento de Quagliotti en la sala Islas Malvinas, ¿no? Creo que eso nos habla mucho sobre la dimensión simbólica, si se quiere, que todavía tiene la reflexión geopolítica en el Uruguay actual y bueno, como en Montevideo tenemos la suerte de acoger a muchas instituciones y muchos intelectuales que ayudan a reflexionar sobre esto y a mantener encendido, ¿no? Esa reflexión que, bueno, creo que el dato simbólico de que tengamos este seminario en la sala de las Malvinas refleja un poco estas cuestiones. No quiero extenderme mucho, pero bueno, agradecer por supuesto también a la Asociación Uruguaya de Geopolítica y Estrategia, por suerte a Alén García, además presidente de la Comisión Administradora del Río de la Plata, o de la delegación uruguaya en todo caso, de la Comisión Administradora del Río de la Plata, ha sido muy generoso en cuanto le comentamos esta posibilidad de este seminario y muy interesado en acercar la actividad de la Academia Uruguaya de Geopolítica a estas reflexiones más de la universidad que tenemos sobre la geopolítica en Uruguay. Y bueno, agradecer que tengamos aquí en la mesa al vicepresidente de la Academia, José Luis Pascual, y al secretario general, Richard González Piazza. Y bueno, y por último agradecer también a Roberto Pereira, quien ahora no lo tenemos en la mesa porque está haciendo el registro fílmico de este seminario. La idea es que esto pueda estar subido al canal de La Onda Digital, que bueno, que es un medio que creo que todos los conocemos, pero que bueno, ha tenido un rol muy importante en divulgar las ideas de Bernardo en Uruguay, en el exterior y en general, ¿no? En aportar a la discusión sobre geopolítica, estudios internacionales, política exterior uruguaya, desde hace muchos años. Yo les contaba más temprano, bueno, también agradecemos la presencia aquí de familiares de Bernardo, sus hijos, sus nietos. Esto no es formalmente un homenaje, pero creo que es el mejor homenaje que se le puede hacer a cualquier intelectual, seguir discutiendo sus ideas a medida que pasan los años. Así que bueno, espero que haya oportunidad más adelante de hacer un homenaje más formal, en el sentido de distinciones, como tradicionalmente lo pensamos, pero creo que un seminario de varios días discutiendo las ideas y la actualidad de las ideas de Bernardo es también un excelente homenaje para un intelectual. Y bueno, conversábamos un poco sobre, muy breve, ¿no? De vuelta, no quiero extenderme, pero cuando estaba haciendo mis primeras armas en estudios internacionales, yo provengo de otras disciplinas, a comienzo del siglo XXI, allí me acerqué mucho. El primer acercamiento a la idea de Bernardo fue justamente a través de La Onda Digital, y bueno, creo que ahora, 20 años después, ver que todavía La Onda Digital mantiene ese rol es notable. Y bueno, ya con Andrés muchas veces hemos tenido oportunidades en otros eventos que hacemos en ocasión de sus visitas de contar con La Onda Digital como un medio para dar mayor repercusión a las actividades que hacemos. Y bueno, y en esa oportunidad contaba eso, ¿no? Hablando ahora con los familiares, contaba cuando tuve un primer acercamiento ya en persona, que lamentablemente fue la única oportunidad que tuve de conversar con Bernardo. Lo invitamos a un seminario y bueno, destacar eso, ¿no? Como mi contacto personal, que fue muy puntual, una persona magnífica, súper abierta, ¿no? Un joven con poco recorrido, con poca experiencia en el ámbito académico y con poco conocimiento de la geopolítica en particular, pero una persona que realmente era un libro abierto y se ofrecía como un libro abierto, ¿no? Uno no tenía que estarlo buscando, explorando, sino que realmente siempre muy abierto a compartir su conocimiento. Entonces, bueno, solamente para cerrar mencionar eso.
esa experiencia puntual y bueno, y agradecer entonces a todos los que se han acercado. De nuevo, ¿no? Unas fechas que sabemos muy complicadas, pero creo que esta sala con toda esta gente da la pauta de lo importante que es tener una actividad como estas, y que bueno, vamos a ir conversando durante el seminario. Esperamos que sea tal vez un punto de partida para de aquí a tal vez 1 o 2 años poder estar pensando en, quién sabe, una publicación sobre la obra de Bernardo, un acervo digital donde se pueda acceder a todas sus obras. Desde la Universidad de la República en particular puedo decir que nos interesa mucho. Tenemos otros colegas aquí de la universidad y puedo decir eso, que nos interesa mucho pensar cómo, además de discutir estas ideas, cómo facilitarlas para que todos los interesados puedan acceder directamente a la obra de Bernardo y a su pensamiento. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas de nuevo, muchas gracias por estar aquí y les cedo la palabra. En primer lugar tenemos a Recha. ¿Está funcionando? Hola. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer en nombre de la Academia de Uruguaya de Geopolítica y Estrategia la invitación para estar presentes en este seminario, que sí entendemos homenajea la figura y el pensamiento del profesor Bernardo Quagliotti de Vélez. La Academia Uruguaya de Geopolítica y Estrategia fue, entre comillas, un invento del profesor Bernardo, allá por 99-2000, en su búnker, como le llamamos nosotros, de su casa en la calle Quebrayugos. A mí personalmente me invitó. Yo era 20 años más joven, yo soy ingeniero agrónomo, no entendía mucho para qué se me invitaba, pero profesionalmente yo me especialicé en temas de agua y sobre todo de agua subterránea, y en aquel momento era una de las preocupaciones del profesor Quagliotti el valor geopolítico del recurso agua como recurso estratégico. El acuífero guaraní era algo que se empezaba a nombrar en aquella época. El acuífero guaraní es un reservorio de agua dulce que compartimos los 4 países del Mercosur justamente. La mayor parte de ese acuífero está en territorio brasilero. Uruguay solamente representa el 5% de ese acuífero. Pero a raíz de eso me pidió que escribiera un artículo sobre el acuífero guaraní, y fue mi primera intervención en la academia en un breve simposio en el Ateneo de Montevideo, haciendo una breve reseña de lo que era el acuífero y de cómo se estaba empezando a manejar a nivel regional. Se estaba creando la Secretaría del Acuífero Guaraní, que tuvo sede acá en Montevideo. Y a partir de allí empezó mi relación con la academia y con el profesor Quagliotti. Luego seguimos con el tema agua. El doctor Alén García, aquí presente, que hoy es quien preside la academia, tuvo gran participación en aquella comisión que terminó con la reforma constitucional. Ese trabajo culminó con la reforma constitucional que incluyó el artículo 47, en el cual se declara que el agua es un derecho humano inalienable. Y bueno, creo que eso fue también parte de la actuación o la colaboración del profesor y de la academia.
Bueno, la academia siguió haciendo, a impulsos del profesor, eventos de diferente tipo, y hoy hemos intentado agarrar la posta, como se dice, y la academia en este nuevo intento de seguir adelante con el pensamiento de Bernardo, realizamos un par de eventos con dos temas que eran también de gran interés de Bernardo. El año pasado hicimos un seminario sobre el puerto de aguas profundas oceánico en el Uruguay, que era uno de los temas y los caballitos de batalla del profesor. Y este año hicimos otro evento sobre otro de los temas que también manejaba con mucha solvencia Bernardo, que es la hidrovía, y especialmente la hidrovía a partir de la Laguna Merín. Para mí es una responsabilidad muy grande estar hablando del profesor en este momento, más con la familia aquí presente. Mi relación con él fue a través de los temas técnicos, y bueno, hicimos, no puedo decir que fuimos amigos por un tema generacional, pero sí me sentí muy respetado por él y muy valorado, como lo han dicho hoy algunos en la charla, siendo relativamente joven e ignoto, tener la oportunidad de manejar temas de forma que nunca los hubiese manejado. Es decir, para mí el agua era un tema técnico y no se me hubiese ocurrido incurrir en la importancia geopolítica del agua si no hubiera sido por la manija que me dio Bernardo. Le voy a dar la palabra a mi amigo Richard, que Richard es el eterno secretario de la academia de época de Bernardo, y me consta que sí, él tuvo una gran amistad con Bernardo, y probablemente el corazón le va a hablar ahora. Muchas gracias, y bueno, perdonen la emoción también. Un agradecimiento muy grande, reitero y me adhiero a las palabras del ingeniero José Luis Pascual, a la universidad, al ADI y a ese grupo humano joven que tengo acá a mi derecha. Ya un poco las canas me delatan, pero es algo muy hermoso que hablábamos con los integrantes de la academia, de que ese legado de Quagliotti siga creciendo. Ni hablar de la presencia acá de sus hijos Pablo, María Noel, Martín, sus nietos, de los integrantes de la academia que también lo acompañaron durante muchos años. Obviamente que siempre tuve un relacionamiento muy allegado. La academia, para formarse, en el cual tuve a cargo de la tramitación en el Ministerio de Educación y Cultura ya a finales del 99, y la cual nos adjudican en los comienzos del año 2000, ya tenía un proceso de décadas por parte del profesor Quagliotti de Vélez, y lo empiezo a acompañar en este hermoso camino por allá por el año 1992. Ya estamos hablando de 30 años. Transitaron muchos compañeros por la academia. Y disculpen si al recordarlo me quiebro un poco. Hubo una relación muy estrecha. Ahí pude compartir con el arquitecto Mieres Muró, Washington Reyes Abadie, Tucho Metol, Cliver Hermano Hugón. Y por acá tengo unos repartidos de auge en el cual
están los nombres de capitán de navío Eduardo Lafite, Rodolfo Sugo Torre, que no nos acompaña, sí, desde allá arriba, y en lo cual hacen mención a muchos de los eventos realizados, y a la memoria me viene, ya fuese las discusiones en el Parlamento sobre el puente Buenos Aires-Colonia, muy controvertido, en el cual con el ingeniero Cerrato teníamos algunas discusiones. Richard, tenés que ir a buscarme las estadísticas de cuántos vehículos pasaban por el peaje de Santa Lucía, porque acá me dicen una cosa y la realidad es otra. ¿Cuántos pasajes se vendieron turísticamente? O sea, no dejaba nada al azar. Era un investigador extraordinario, un pensador incansable. Pero eso no quitaba que esos enfrentamientos en otros eventos, como Territorio Apuesta al Futuro, estuviéramos conviviendo con el ingeniero Cerrato, con el doctor Ricardo Gorosito Zuluaga, porque las personas inteligentes, en los cuales realmente su corazón están en la preocupación de esta nación, no solo miraba el alcance del Uruguay, del hinterland de la región, sino a nivel mundial. Por su búnker, como decía Pascual, de la calle de Quiebrayugo 4814, pasaron muchos legisladores, ministros, cancilleres y un sinfín de personalidades públicas a interiorizarse realmente de la geopolítica. En este último seminario organizado por nuestra academia en el Poder Legislativo, muy bien lo decía el señor Intendente de Rocha, que aprendió geopolítica gracias a Bernardo. El profesor Walter Viera, que escribe un libro sobre el puerto en aguas profundas, también le encontró esa chispa a través de Quagliotti, de la geopolítica, que hoy lamenta no estar presente. No solo esos temas, y como lo mencionaban recientemente, le preocupaba también enormemente el puerto en aguas profundas. También el acuífero guaraní, que ayer lo hablábamos casualmente con el subsecretario de Medio Ambiente, el doctor Gerardo Amarilla, en la inauguración del viaducto. Hay artículos de ayer y de hoy hablando del acuífero. Pues ya en el año 2000 estábamos haciendo conferencias al respecto, y en estas publicaciones que les voy a dejar hoy la van a poder apreciar. Sobre el tema del agua, no solo la que mencionaba Pascual en el Ateneo, sino también el Maldonado, organizado por otro ex compañero que hoy no nos puede acompañar físicamente, el doctor Enrique Méndez. Hicimos puntapié con el presidente de aquel momento de OCE, viendo las realidades. Unas realidades que hoy preocupan a nivel mundial cuando ya se trabaja en la bolsa el consumo de la misma. Y en ese periplo de acompañarlo al interior y a un sinfín de lugares, es que nos hemos formado. Estamos muy distantes realmente de lo grande que era esta persona. Había otra faceta en la cual él siempre le hubiese encantado seguir, y era la poesía. Y como fue confidente, en más de una oportunidad me dijo: los mejores poemas se los dediqué a mis hijos. Hoy, dentro del material que voy a dejar uno de esos libros de poesía que de repente muchos desconocen. Los dos libros que tengo me fueron cedidos por amigos en común con él. El original, primera edición, por el doctor Uruguay Tourné. El segundo, por el amigo en común, que lo conocía desde niño, capitán de navío Susaeta.
se me escondió el libro. Pero hay un libro muy importante para mí y que lo voy a dar, pero sepan el valor sentimental que tienen y voy a leer la dedicatoria. Con toda mi admiración y afecto a Richard González por su invalorable apoyo en esta agradable aventura, entre paréntesis, de ideas, por su amistad leal y por la paciencia en soportar algo de mis italianadas, heredadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que era el único que en cierta forma tenía una confianza con él para decirle qué carácter que tenéis y no sigo con el repertorio. Eso marca realmente que más allá del relacionamiento geopolítico, y yo valoro sagradamente, no solo cuando me extienden la mano, sino cuando me abren lo más importante, las puertas de su hogar, el conocer la familia, la mano extendida y el corazón. Y voy a terminar con un poema de él. Amigo, se lo dedica a su padre, año 1950, estando en Chile, que da para hablar también otra situación que tuvo y en la cual tuvo que partir a Chile. A la orilla del sonido dilatado, perdido en días que salpican recuerdos, evoco emocionado la figura de ese hombre, que es mi amigo. En la desordenada tierra, su frente es amplia como los mares del trópico. Sus ojos rezan la paz de los templos. En su voz se estira sin límites el consejo. Sus manos llevan un corazón por dedos. ¿Cómo extraño hoy, en ese desorden de espadas, lágrimas sin defensa que se pierden en las multitudes, la presencia inmaculada de su alma, altar que conserva la bondad y el perdón, voces extrañas que dan belleza al tiempo? Espero que les haya agradado y muchas gracias por el homenaje que le dan. Acá hago entrega, como dije, de su último libro, Evolución del pensamiento geopolítico. No es fácil, pero esto significa que se va a seguir poniendo esa semillita de la geopolítica en nombre del profesor Quagliotti de Vélez para las futuras generaciones. El canto errante, al azar, Nacionalismo e Integración, una de las tantas ediciones de Geosur del año 1979. El primer comunicado a la opinión pública sobre temas del agua, año 2000, marzo del 2000. Año 2001 en el Telégrafo, y me tomé la molestia de alguna copia del diario. Acá estaba de panelista el amigo Eduardo Lafita, acá presente, Hugo Torre, también nos había acompañado el doctor Alén García, quien les habla, tocando esos temas, y las palabras de los panelistas de ese momento. Otra participación que tuvimos en el año 2000 en Nueva Palmira, que inclusive hay mucha gente del lugar con la que he hablado y lo desconocen, cuando se empezó a hablar del puente de Nueva Palmira de Zárate al Brazo Largo. Pueden rescatar algo más con la editora. Y aquí todo, la exposición, que tuve que ir a una representación de él, que por problemas de enfermedad no pudo ir, en el año 2011, invitados por el Corredor Bioceánico, en el cual participaba otro gran integrante de la academia, el ingeniero Ramón Aprato. Sus palabras, y bueno, algo escrito mío por ahí que no va a ayudarme, nomás que lo voy ahora. Y tuve el gran compromiso de tener que hacer lectura en la Audiencia de Salto, en la cual, como siempre, Quagliotti de Vélez presente,
en los temas geopolíticos, en lo cual después tuve que hacer un repartido muy grande y aclarar que el trabajo era de él y no mío. Reitero el agradecimiento y espero que ese material sea importante para ustedes y las generaciones que lo puedan leer. Gracias. Bueno, de mi parte el mayor agradecimiento a Richard González, a la asociación y el compromiso de digitalizar todo este material que generosamente comparten y disponibilizarlo en la Universidad de la República y en las bibliotecas de la universidad. Muchísimas gracias. Bueno, Andrés. Bueno, muy conmovido escuchar estas palabras. A ver. Ahora sí. Bueno, muy conmovido de escuchar estas palabras y de estar aquí. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Diego Hernández Nilsson, mi querido amigo, y esa palabra tan linda en portugués, mi querido parceiro, ¿no? De estas cosas que estamos haciendo juntos. Y esa palabra parceiro me gusta mucho porque es muy de compañero, de estar en una especie de misión conjunta. Y creo que para que las cosas funcionen uno tiene que ser un poco cómplice en los proyectos, ¿no? Para las buenas y en las malas ir estando juntos y tener un poco de pasión, tener pasión por las cosas que uno hace. Y creo que en eso estamos con Diego, explorando en estas rutas de la geopolítica y de otras cosas, intentando entender los procesos en los que se han vivido, los que estamos viviendo y entender los caminos que se podrían seguir. Y bueno, un enorme gusto de estar aquí con José Luis, con Richard, con la familia de Bernardo y tantos amigos que se han acercado. Y también es una emoción para mí estar en Aladi. Yo he trabajado integración regional desde hace muchos años y Aladi es un lugar, es un honor estar en Aladi, ¿no? La primera asociación latinoamericana de integración en lo económico, la segunda internacional con el nombre América Latina. La primera fue la CEPAL, la segunda fue ALAL, que en realidad después se transformó en Aladi. Hay un antecedente anterior que yo no conocía, que es de 1853, el Colegio Pío Latinoamericano, que quizás fue la primera organización que tenía el nombre Latinoamérica como título, y todavía existe. Si van a internet, está en Roma. Ahí se formaban los curas que después se enviaban a América Latina. O sea que la palabra América Latina tiene mucha historia, mucha profundidad, pero en términos de organismo internacional, aquí estamos sin duda en uno de los lugares de absoluta relevancia e importancia en la integración latinoamericana. Así que qué mejor lugar para hacer esto que Aladi. Muchas gracias, Aladi, por recibirnos y darnos este lugar. Y también me parece muy lindo, y quiero escuchar. En realidad se siente raro para mí estar. Yo vengo acá a aprender. El estar aquí hablando a ustedes, intentaré transmitir algunas reflexiones, pero vengo acá a aprender de ustedes, que para mí son los. Es como ir a jugar con la selección, con la Celeste en fútbol, y yo vengo de afuera, y aquí están los que realmente saben geopolítica del Uruguay. Me cuesta un poco decirme que soy geopolítico, y leyendo a Bernardo con esa meticulosidad en el conocimiento geográfico, yo creo que se debería conocer todos los ríos de América del Sur. Es una cosa impresionante. Digo, me da un poco de vergüenza llamarme geopolítico, no puedo hacerlo en realidad. De origen soy historiador económico, igual acá que mi amigo Porcile de la CEPAL. Creo que vos sos el segundo doctorado en historia económica, yo soy el tercero. El primero, si no me acuerdo, era Luis Bértola. Y de ahí me doctoré en el 2002. Después empecé a trabajar en relaciones internacionales y empecé a trabajar el tema de integración regional. Y en un momento me encuentro en Estocolmo con Moniz Bandeira, que acá Roberto Pereira nos contaba, y espero que cuentes más historias de eso, que era muy allegado a Bernardo, no lo sabía yo en aquel momento. Y me acuerdo que Moniz Bandeira, que tuve todo un día con él, porque me dijeron, hay un tal Moniz Bandeira que vino a Estocolmo
y lo conocés, y un Moni Bandeira, wow. Y tuve un día entero con él conversando, y me acuerdo que me llamó la atención porque era un brasilero que hablaba bien de Perón. Y todo lo que me habían enseñado, lo que había leído con respecto a América Latina, los textbooks de América Latina, es la rivalidad argentino-brasilera, etcétera, etcétera. Y acá viene este tipo que es un nacionalista brasilero y me habla bien de Perón. Yo, bueno, acá hay algo que a mí no me enseñaron. Y entonces me pongo a profundizar sobre el tema nacional, popular. Él era del lado brasilero y me empiezo a interesar por quienes escribían eso del lado hispano. Y ahí es donde me voy topando con el pensamiento y los textos de Alberto Metol Ferré, el Tucho. El Tucho fue mi introducción, en realidad, al interés por la geopolítica. Y yo diría que en mi caso algo más que geopolítica, que es lo que me interesa quizá como superestructura, sobre todo esto que es el pensamiento global, ¿no? Cómo uno entiende las interconexiones del mundo. La geopolítica nos da herramientas para eso, hay varias. Y en realidad en el caso de Metol está el elemento geopolítico. Yo nunca había escuchado hablar de Ratzel, por ejemplo, y venía acá a Montevideo a que alguien me hablara de Ratzel, vuelvo a Estocolmo, y digo, ¿alguien conoce a Ratzel? En mis colegas de Historia Económica, nadie tenía ni la más remota idea de quién era Ratzel. Y después esto de que la geopolítica, el concepto es creado por un sueco, ¿no? Que es Rudolf Gelien, del cual Bernardo escribe en este libro, efectivamente. Y yo eso lo había leído hacía muchos años, yo creo que yo tendría 16 años, había leído a Vivian Trías, la geopolítica, el libro de geopolítica tenía Vivian Trías, donde en una nota de pie menciona que el creador del concepto de geopolítica era un sueco. Y yo había estado en Suecia, mis padres fueron exiliados, y digo, qué curioso, y nunca más me preocupé de ese dato. Después lo escucho de vuelta por Metol y otros que me lo hablaban acá, vuelvo a Estocolmo y digo, ¿alguien conoce a Rudolf Gelien, que era el sueco? Me dice, sí, pero era medio nazi. No se podía hablar mucho de Rudolf Gelien en la Universidad de Estocolmo, en general en el mundo académico. Entonces, como soy medio testarudo, ¿no? Me conseguí los libros de Gelien y hablo sueco, los pude leer en sueco, y siempre este tipo no podía ser nazi. Además murió en 1920, mucho antes de que se pensara el Partido Nacional Socialista. Entonces, algo está mal acá. Y ahí me empiezo a profundizar en el origen del concepto geopolítica, y después en las venidas a Montevideo, en las charlas con Metol, voy aprendiendo lo que era una perspectiva geopolítica desde América Latina, pensando al mundo, no solo Uruguay. Y ahí me voy profundizando, interesando, y es donde empiezo a acercarme también, conocer el trabajo de Bernardo, quien en mis venidas yo quería conocer. Y bueno, este acto quizás es una compensación por esta falta de por vida de que me voy a arrepentir de no haber ido a ver a Bernardo Quagliotti para tener un encuentro con él. Después las cosas hay que hacerlas, no hay que demorar nunca. Y bueno, y en eso he continuado, y por ese lado me he acercado al tema de la geopolítica, donde ya esto es un trabajo ya de muchos años que estoy llevando, profundizando en las distintas vertientes de la geopolítica a nivel mundial y a nivel latinoamericano. La geopolítica es de Brasil, la Argentina, y ahí es indudable la cantidad de menciones y admiración que hay por el trabajo de Bernardo, ¿no? Mucho del lado brasileño y del lado argentino. Y un poco la iniciativa que estamos teniendo con Diego acá no termina aquí. Esto más bien es parte del trabajo que queremos empezar a comenzar, y de cual esperemos todos sean también cómplices y parceiros con nosotros, ni que hablar la Academia Uruguaya de Geopolítica y Estrategia, en empezar a, en primer lugar, hacer un buen inventario de toda la vasta obra que dejó Bernardo, las implicaciones que esto tuvo, pero mi interés no es, ni en el caso de Quagliotti, ni en el caso de Metol Ferré, hacer una especie de museología de estos personajes. No me interesa para nada eso. Me interesa levantar
aprender para que no tengamos en América Latina que estar inventando la rueda, siempre. Hay ya mucho trabajo y valioso hecho. Eso hay que aprovecharlo para enfrentar los desafíos que estamos teniendo ahora, para que futuras generaciones puedan aprovechar del pensamiento que ya hay acumulado, que quizás es uno de los grandes problemas del subdesarrollo, la desconexión con el pensamiento propio, que siempre se están importando modelos de última hora, producidos en otro lado, todos empiezan a citar a esas nuevas palabras y personajes, y nadie conoce lo que está hecho aquí. Y no puede ser que tenga que venir alguien de Estados Unidos o de Inglaterra a decir, pero miren que este es bueno, para que la gente... Es un poco el complejo del tema de Madame Boulanger, no sé si conocen la historia de esa con Piazzolla. Piazzolla recibe una beca para ir a París a estudiar con la famosa musicóloga Madame Boulanger, y él va con sus composiciones de música clásica. Ella lo escucha y le dice, bien, dice, pero contame algo de vos y de tu vida. Y ahí empieza a contarle que él tocaba tango, que bueno, hasta los cabarets, en fin, todo. Y va a ver, tocame tango. Entonces al final le dice, ¿y por qué no tocas eso? Eso es lo tuyo. Y ahí volvió reafirmando su identidad, pero tenía que ir a Madame Boulanger. Y eso es lo que no nos puede pasar. Tenemos que levantar lo propio y levantar lo bueno. Y les voy a hacer una aclaración por las dudas, además que se está filmando. No me interesa levantar a Bernardo Quagliotti porque yo soy nacido en Uruguay, es una especie de chauvinismo celeste. No me interesa en absoluto eso. Para mí esto vale porque es un gran pensador. Y estos son algunos de los puntos que me gustaría levantar y compartir con ustedes en estos seminarios, que los tenemos divididos en 3 días, ¿no? Hoy la idea era contextualizar el pensamiento de Quagliotti dentro de un marco del pensamiento en general geopolítico, global y latinoamericano, ver algunas ideas ejes en lo que es los planteos de Bernardo con respecto a cómo ubicar el pensamiento geopolítico dentro de un contexto global. Eso es uno de los temas que a mí me interesan particularmente, cómo nos pensamos dentro de un marco global. Y después mañana la idea es ir más concreto a la parte latinoamericana de integración, y el último día terminar con una perspectiva más concreta sobre Uruguay. El Uruguay y cómo lo planteaba el trabajo de Bernardo, y ver el tema de Uruguay y las perspectivas que hay en adelante y los desafíos que tenemos, que por cierto son desafíos para Uruguay y son desafíos que también tiene Suecia, donde yo vivo. Todos estamos en un mundo que está cambiando, como todos bien sabemos el papel de China, eso, y hay elementos que ya planteaba Bernardo en la década del 70 que son absolutamente actuales. O sea, la visión que tenían es algo que a mí realmente me ha impresionado. Lo mismo en el caso de Metol. Y son esas cosas un poco raras. Y bueno, habría que tener un seminario especial para analizar por cómo surge todo esto en Uruguay. Porque, bueno, Metol decía que la geopolítica no era para enanos, ¿no? Porque es de las grandes potencias que se mira el mundo. Sin embargo, en Uruguay, en el paisito, surgen 2 pensadores con una proyección global impresionante. Uruguay es un gran país, no tengo ninguna duda de eso. Lo que no es un país grande. Y Bernardo, en su trabajo, él es muy explícito. El Uruguay por sí solo es inviable. Bernardo era un continentalista. Y ahora vamos a hablar un poco más qué quiere decir esto del continentalismo. Él veía el Uruguay dentro de la Cuenca del Plata, la Cuenca del Plata dentro del espacio latinoamericano y el espacio latinoamericano dentro del espacio mundial. Y por eso hablaba del regionalismo plurinacional. Para él los regionalismos están concadenados, ¿no? En realidad están interpuestos. Entonces el Uruguay por sí solo, no es solo Uruguay, Brasil, que sí es un país grande, por sí solo, no, y estoy seguro que Bernardo en esto estaría de acuerdo, porque él planteaba también a Brasil dentro del esquema de integración, la integración como algo fundamental,
¿Por qué? Porque solos son inviables frente a las grandes potencias industriales, porque hay que industrializarse, porque hay que salir de la periferia. Y ahí es donde yo creo que hay un gran aporte de la geopolítica latinoamericana. Esto lo tengo escrito en un artículo que es en una revista de Claxo. Hay dos elementos de la geopolítica latinoamericana que sí hace aporte a la geopolítica mundial. Uno, la idea del desarrollo. Dos, el concepto de la autonomía. Bernardo no habla en sí, no vi la palabra autonomía, pero lo que está diciendo es autonomía. Entonces, ¿cómo manejarse en estos dos elementos para proyectarse en una visión de desarrollo? Y lo que estoy diciendo no es controversial, porque hoy en día el concepto del desarrollo está brutalmente atacado, sobre todo dentro de América Latina. En muchas constelaciones, congresos que yo voy de latinoamericanistas, universidades, en estudios latinoamericanos, hablar de desarrollo es como decir una mala palabra. O sea, hay que, a mi modo de ver, y creo que ahí hay un gran valor en el planteo, en revalorar el tema de los planteos de Bernardo y otros, es el recapturar la idea del desarrollo. Y por ese lado va el planteo. Y vamos a hablar del continentalismo. Pero quería un poco el punto de partida. Creo que arranquemos por eso el primer día de Bernardo Quagliotti y de Vélez, que creo que tiene unas cosas muy interesantes. Esta parte de la poesía me parece, agrega, ¿no? Porque y acá hay una parte más personal, pero que es importante, porque nos ayuda a entender cómo se producen estas mentes globales desde la periferia, con esa tremenda pasión que hacía una revista, la revista Geosur, la hacía en el taller de la casa. Para mí es increíble eso, ¿no? Lamentablemente es esta iniciativa personal que ha tenido una influencia en ustedes, pero que no ha tenido una influencia en la academia y en sectores grandes, amplios del pensamiento. Nadie cita hoy en día, yo nunca veo una cita a Bernardo Quagliotti de Vélez cuando se habla de integración regional, etc. Debería hacerlo, deberían tener mucho más, porque no se conoce, ¿no? Entonces, hay que entender que la fuerza que tenían estos personajes en perseguir estas visiones contra todos los tiempos y mareas, pero ahí estaban, y eso a mí me produce una tremenda admiración, ¿no? Y creo que eso tenemos que tenerlo en cuenta para continuar esto. El tema de la poesía, yo creo que algo que les daba fuerza era esta cuestión cultural. En el caso de Rudolf Schelien, él cantaba en coros, ¿no? Era un personaje también interesantísimo. Rudolf Schelien en la propia Suecia fue un personaje muy valorado en la década del 20. Él tuvo una cátedra de ciencias políticas en la Universidad de Uppsala, pero en realidad era muy solo en el tema geopolítica. Después como fue un gran inspirador de Haushofer, el alemán, que también fue una persona muy inspiró mucho a Bernardo. Pero Schelien después pasó décadas donde nadie se lo mencionaba. Recién ahora, y con un grupo de académicos suecos, estamos empezando a levantar la obra de Rudolf Schelien y viendo los elementos que nos puede aportar en la actualidad. Un elemento, y ahí va el tema del aporte latinoamericano en temas de desarrollo y autonomía, es que en el área de relaciones internacionales, no sé si ustedes conocerán, hay una teoría muy importante que es la del realismo, ¿no? El realismo lo que plantea es básicamente que el mundo se entiende, el esquema para entender el mundo y las unidades en las que se mueve el sistema mundial es dado por las grandes potencias. Y es un marco teórico muy efectivo, muy poderoso para entender los espacios de poder. Ahora, lo que no puede explicar el realismo es el cambio en las grandes potencias del mundo, porque hay una constatación clara de que cambian las grandes potencias, es indudable. Ahora, ¿qué es lo que lleva a que una gran potencia, nadie nace grande, todos son chiquitos desde un principio, ¿no? Y después van creciendo hacia el centro? ¿Qué es lo que determina el proceso de cambio de que las unidades geopolíticas vayan de ser periféricos a ser centrales? Ahí el realismo no nos da un gran aporte. Y ahí sí creo que lo que son los planteos desde América Latina, tanto del lado de la geopolítica latinoamericana como del lado del estructuralismo de Raúl Prebisch, de la CEPAL, ahí hay una confluencia muy grande. Mettol Ferré le dio a esto una interesante conexión, porque conecta el pensamiento geopolítico y encuentra en la economía política
política latinoamericana el trabajo de Felipe Herrera, el primer presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que era un continentalista absoluto. No hablaba de Ratzer, pero es indudable que la inspiración de los planteos de Felipe Herrera, que por cierto llamaba al BID el Banco de la Integración, tiene mucho que ver. Entonces, desde Uruguay, desde el pensamiento, en este caso de Metol, se busca una conexión con la economía política latinoamericana, desde donde el tema del desarrollo se hace central, el tema del Estado, y en ese caso, en el trabajo de la CEPAL, de Prebisch, del estructuralismo, el tema de la integración regional. Ahí está lo que planteaba usted, la confluencia y sinergia de ideas. Uno de los problemas, y permíteme que voy tirando problemas sobre la mesa, porque yo creo que sí, no está todo inventado. Hay que inventar mucho más. El mundo cambia constantemente, surgen situaciones nuevas. ¿Cuántos de los grandes pensadores del mundo destacados que hemos citado, Immanuel Wallerstein, cuántos predecían en la década del 80 que China iba a tener el papel que tiene ahora? La mayoría no lo hizo. Bernardo sí. Ya hay textos de Bernardo muy temprano donde habla del tema chino. ¿Por qué? Yo creo que porque ahí hay un tema entendían el tema de la geopolítica, que no podía ser Japón, que iba a ser China por el peso continental de China. Entonces, ahí hay un elemento que yo creo que nos va a aportar. Ahora, hay un punto de partida que me parece importante de Bernardo, que está en una entrevista que le hizo Roberto, que está en La Onda Digital, donde él dice: soy antihegemónico y antiimperial. Y aquí para mí hay un elemento central en todo esto. Hay mucho del planteo de Bernardo Quagliotti que asemeja a los planteos de la teoría de la dependencia. Y también es interesante que muchas de estas cosas él las decía, incluso durante el gobierno dictatorial, donde había una contraposición con muchos de estos temas, pero esto funcionó perfecto. Y esta es una cosa que me gustaría escuchar más quienes estaban en esa época, cómo se manejaban, evidentemente había un espacio para pensamiento netamente antiimperialista, como el que planteaba Bernardo, y muy similar a teoría de dependencia. Pero esto no es la teoría de dependencia. En muchos sentidos hay una contraposición fundamental con la teoría de dependencia, porque la teoría de dependencia plantea que el desarrollo dentro del sistema capitalista solamente va a llevar a mayor subdesarrollo. Y ahí había una contraposición muy fuerte con el estructuralismo cepalino y con la geopolítica latinoamericana del desarrollo o de la integración, como prefiero llamarle, porque sí plantean que hay posibilidad dentro del sistema de generar un crecimiento. Ahora, una condición fundamental de esto es la integración regional, porque individualmente estos países son inviables. Y ahí hay un centro de esto del tema de antihegemónico y antiimperial. ¿Por qué? Y antiimperial porque en el planteo de Bernardo, y ahí también hay una semejanza grande con la teoría de la dependencia, que también es antiimperialista, cuando Bernardo habla de por qué la integración latinoamericana fracasa, o por qué tiene los bajones que tiene, él dice, la incidencia extranjera es un elemento importante detrás de esto, ¿no? Y de esto vamos a volver a hablar más adelante. O sea, la incidencia de las grandes potencias en no permitir la industrialización, en que determinados países periféricos sigan siendo exportadores de materias primas, etcétera, etcétera. Eso es un elemento que impide el desarrollo de estos países. Y ahí está el tema antiimperialista de él. Ahora, nuevamente, a diferencia de la teoría de la dependencia, no se plantea que el esquema como ha estado en el mundo que en ese esquema sea imposible que los países puedan pegar un salto y vencer las barreras que le pueden estar poniendo los elementos externos. Y hay otro elemento importante, que no es solo lo externo, porque eso yo creo que no era el planteo de Bernardo, tampoco era el planteo de Metol, y tampoco yo creo, estoy de acuerdo con ellos. No se trata de echarle toda la culpa a los imperios, a Estados Unidos o a China ahora, también hay un elemento interno.
Hay que hacer determinadas cosas internamente para lograr esa proyección, para vencer los obstáculos. Y ahí volvemos nuevamente, y en esto vamos a volver constantemente al tema de la integración regional y cómo producir esa integración regional. Bernardo introduce aquí el tema cultural. Para alguien que hace poesía como hacía él, el tema cultural es tremendamente importante. El tema de los valores compartidos, etc. Ahora, el tema de la geopolítica. Él dice, un geopolítico no puede estudiar determinado caso si no analiza el problema económico, el tema estratégico, la situación social y los problemas del medio ambiente. Un geopolítico debe tomar en cuenta lo que otras ciencias le ofrecen para después realizar un análisis correcto, diferente a otras ciencias que le dice como la geoeconomía. Y dice, un geopolítico debe poseer los talentos del buen periodista, con agudo sentido de las noticias, la preparación del jefe de un jefe de Estado mayor, con su facultad de valorar con precisión las noticias más diversas, y poseer la sobreerudición del investigador. Ya con eso me dejó fuera de la geopolítica, porque las exigencias son muy grandes sobre el geopolítico. Pero creo que acá lo que me interesa y que me parece importante de rescatar de lo que creo que está planeado, son interpretaciones mías, por supuesto, y podemos discutirlo si hay otras opiniones, ni que hablar. Pero es la necesidad de la interdisciplinariedad. No podemos ver las cosas desde un enfoque particular, desde lo económico, desde lo sociológico. Aquí hay que integrar todo esto. Que la realidad es compleja. La realidad humana, la sociedad, la realidad mundial. Y entonces hay que integrar, capaz que es la síntesis de la cual estaba hablando usted, síntesis todo el tiempo. Es complejo, es difícil, sí, pero el desarrollo es cuestión difícil. Entonces hay que desarrollar herramientas y sobre todo hay que desarrollar un estado mental en ese sentido, de que no se pueden ver las cosas unidireccionalmente. Y a esto hay que agregarle, y esto lo vamos a ver más tarde, el tema de el papel de la historia, que tanto en Bernardo como en Mettol tiene un papel fundamental. Y no es que otros ayer hablábamos con Diego de esto, no es que otros investigadores que analicen sus temas no plantean, a veces parece que no hablan de historia, o que, por ejemplo, que es muy común, una cosa que yo he criticado mucho, parecería que el Mercosur nació en los 90 y no se fijan en todos los antecedentes integracionistas que hay en América Latina que sirven como, y esa palabra la hemos usado en publicaciones, como un acervo de integración latinoamericana. Y ese acervo nos lleva a una resiliencia de los proyectos de integración latinoamericana. Saben que a mucha gente en Europa les disgusta muchísimo que uno use la palabra acervo para hablar de integración latinoamericana. Hemos encontrado contraposiciones tremendas. Hay gente que se molesta. ¿Cómo acervo? ¿Qué acervo latinoamericano? Si son siempre fracasados. Acervo es el de la Comunidad Europea, que está todo ahí en Bruselas, acumulado en leyes, etc. Y decimos, no. Por supuesto que hay un acervo. Hay una experiencia acumulada que de alguna manera se transfiere, a veces por los canales más, a veces por una revista hecha en un garage, se van transfiriendo conocimientos y experiencias. Y vemos que nuevas generaciones de políticos que vuelven a plantear la integración regional retoman una cantidad de ideas de antaño. A pesar, y esto es una autocrítica, ¿no?, de que nuestros sistemas de educación no favorecen el conocimiento de esos procesos históricos. Y ahí nosotros planteamos que, y esto es un agregado mío, pero creo que está muy en línea de lo que plantea Bernardo, que es el tema de la resiliencia de los procesos de integración latinoamericanos. Porque en este caso yo invierto la pregunta, o sea, muchos hablan del constante fracaso. Somos horribles los latinoamericanos por la herencia española, portuguesa, el caudillismo, todo ese tipo de cosas que nos mantienen subdesarrollados. Pero sin embargo, en América Latina la integración siempre vuelve. De Bolívar en adelante hay bajadas y vienen las subidas. Y generalmente, si uno lo mira en proyección histórica, las subidas alcanzan niveles que no se habían alcanzado anteriormente. Por eso a mí no me gusta hablar del fracaso de la integración latinoamericana, aunque sí hay bajadas. ¿Cuál es la forma en adelante que creo que uno podría evitar volver a que las bajadas sean tan grandes como han sido? Bueno, es aprender. Cuando se vuelva a un nuevo proceso integracionista, no arrancar
una cantidad de cosas de nuevo y aprender de los errores anteriores para que la próxima etapa integracionista lleve a un nivel superior de desarrollo. Y aquí creo que el pensamiento de Bernardo tiene una cantidad de aportes que vamos a ver, sobre todo mañana, que vamos a hablar más de este tema de la integración regional. Después, en el tema de los puntos de arranque de Bernardo con respecto a su concepción, diría que hay una idea de la ciencia política al servicio del poder, pero también al servicio del pueblo. El tema poder y pueblo, él lo baraja conjuntamente. Y esto es interesante porque muchos plantean la geopolítica como de arriba hacia abajo, las élites. Y en el caso de América Latina, la geopolítica es algo que se plantea en muchos sectores distintos, y alguien que hace una revista en un garage no se puede decir que sea tan de élite, de poder, etc. Evidentemente no tenía apoyo institucional para hacer esto. Cuando yo iba a ver a Metol Ferré, me iba a Ciudad Vieja, tomábamos Bat 69, siempre le encantaba Bat 69, el whisky con Coca-Cola, pero no había o sea, Metol no estaba establecido ni en la universidad. Bueno, creo que en la Católica dio un curso, pero no era una persona cuyo tuviera un espacio institucional donde, por ejemplo, hubiera una formación de nuevos personas dentro de esa perspectiva. Tenía un curso en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero bueno, no había mucho más que eso, ¿no? Entonces, evidentemente, mucho del pensamiento geopolítico ha estado por otras vías y no tan cercano al poder, y ha venido en mucho, yo diría que también desde abajo en América Latina. Distinto ha sido el caso, por ejemplo, de Brasil, y ahí hay otras realidades que podemos analizar también. En el caso de Brasil, la geopolítica se institucionaliza en el trabajo pionero de Backhauser, pasando por Travassos, la figura de Vargas, la proyección de la transferencia de la capital de Río de Janeiro a Brasilia tiene que ver absolutamente con las coordenadas geopolíticas que se estaba planteando desde el pensamiento brasilero, pero esa era otra realidad, ¿no? Lo que plantea con respecto al tema del papel del geopolítico nos dice que los escritos del geopolítico deben captar la esencia de los más complejos argumentos con cierta fluidez de estilo cuando haya que influir sobre las masas. Dice, lo que precisamos son ideas armas. Yo no estoy totalmente de acuerdo. O sea, las ideas son necesarias. Se necesitan ideas. Y ahí donde hay que inventar constantemente, porque las ideas tienen que ser siempre adaptadas a los nuevos procesos también culturales. Lo que una generación plantea con unas palabras, la otra generación no lo va a entender. Entonces hay que innovar constantemente en el mundo de la vida y adaptarlas. ¿Por qué? Porque tienen que ser creíbles para la gente. Y él habla de la geopolítica hacia las masas. Porque no alcanza a contener 1, 2, 3 o quizá un centro geopolítico. No sirve eso si no se está educando una población dentro del pensamiento geopolítico. Bernardo sabía muy bien esto porque Bernardo estudió profundamente a Haushofer. Haushofer planteaba esto, era un constante educador en Alemania de los planteos geopolíticos. De última, los planteos geopolíticos, cuando son profundos, y generalmente la geopolítica apunta a la profundidad, tocan también los elementos culturales y se tienen que hacer parte del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo es la conexión entre el Estado y la tierra en que viven. Bernardo habla de la palabra, y Ratzel habla de la palabra cultura, que viene de la agricultura, la conexión constante con el suelo y la tierra. Y ahí creo que los geopolíticos tienen elementos importantes que aportan a esto, y ahí está el tema de masificar determinadas ideas. Por eso él pone un énfasis en la fluidez de estilo, y era un prolífico escritor, evidentemente, ¿no? Después dice, sí. Sí. Después dice que la geopolítica es la necesaria auxiliar en la conducción de importantes áreas de gobierno, dado que ella mantiene una interrelación profunda y permanente con la historia, la geografía, la economía y lo militar. Y anoten otra cosa que plantea acá, el medio ambiente.
Esto es muy importante porque ahora el tema medioambiental, como todos sabemos, es de absoluta trascendencia. Nada puede obviar en este momento el tema y los desafíos del calentamiento global y el tema medioambiental. Yo realmente quedo impresionado. Estuvimos con Diego haciendo una revisión de Geosur de los años 90, la cantidad de artículos que Bernardo ponía sobre el tema medioambiental y el tema ecológico. En uno de los trabajos de Bernardo, que está en la revista Geopolítica, él detalla una reunión de cancilleres que hubo sobre el tema ríos en el 77, creo que fue, donde se hablan de medidas concretas para evitar los problemas de contaminación, la información compartida. Bueno, yo he trabajado con esto de interacción regional hace años, yo nunca había visto este tipo de comisiones, de grupos de trabajo con cosas concretas, y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó con todo eso, no? Quizás si esto se hubiera hecho, no hubiéramos tenido el conflicto en Argentina que hubo por el tema de las papeleras. En fin, acá hay una serie de elementos que son tomados en cuenta desde hace mucho tiempo, que va un poco a esto de que no tenemos que inventar la rueda, porque ahora todo el mundo habla de medio ambiente, pero hay pensamiento propio en este sentido y evidentemente desde Bernardo, desde la geopolítica, lo ha existido y ha habido instituciones que han trabajado con esto. Entonces hay un tema acá de no perder estas cosas y volverlas a reflotar, al menos las ideas, para ver cómo podemos en base a esto reinventar y crear de nuevo para los desafíos que estamos teniendo en este momento. Hay otro elemento más y después creo que voy a ir cortando para ver si hay intervenciones y eso, el tema de geopolítica y nacionalismo, que para mí es otra de las áreas importantes donde hace un aporte él. Fíjese que cita por ejemplo a Gunnar Myrdal, otro sueco muy importante, que era economista, y él lo cita, Mettol Ferrer también, bueno, todos citaban a Myrdal en esa época, pero Bernardo lo cita en una faceta de Myrdal que a mí me parece muy interesante para este tema, porque dice, Myrdal presenta al nacionalismo como la principal fuerza en el crecimiento económico de los países subdesarrollados. ¿Y por qué es interesante esto? Porque el nacionalismo por muchos es visto como algo negativo. Igual que la geopolítica, ¿no? Hay un tinte medio fachoso en eso, y cuando uno habla de nacionalismo en Suecia, ni que hablar, eso es fuerzas conservadoras, etcétera, etcétera. Pero Gunnar Myrdal, que fue quien creó el premio Nobel en honor a Nobel en Economía, que era parte del aparato socialdemócrata además, Gunnar Myrdal consideraba que el nacionalismo era un elemento esencial para el desarrollo de los países subdesarrollados. O sea, él veía que había un nacionalismo positivo, porque en el planteo de Myrdal, el nacionalismo, bien usado, podía crear lazos de solidaridad que podían obviar confrontaciones dentro de una población, y cuanto más grande, más necesidad de encontrar estos puentes, estos elementos en común, que haga que en momentos de crisis o críticos quienes están mejor puedan dar a quienes están peor, al modo, teniendo un bien común, una especie de parceiros nacionales. Pero eso hay que crearlo. Tiene que haber una política de Estado con respecto a un nacionalismo. Y aquí ligo a esto el tema del nacionalismo, de la integración plurinacional, que eso es uno de los conceptos de Bernardo que me fulminó. Porque ahora ustedes habrán visto que el tema plurinacional está muy de moda, está en las constituciones de Bolivia, se habla de plurinacionalismo, pero muchos de estos del gobierno de Evo Morales, etcétera, no atan plurinacionalismo al regionalismo de la forma que hacía Bernardo, y esto estamos hablando de la década del 70. O sea, para Bernardo no podía haber integración real si no había un elemento nacional común. ¿Eso quiere decir que uno deje de ser uruguayo? No, en absoluto. Uno puede ser siguiendo uruguayo, pero es uruguayo y algo más. Y ahí está el tema plurinacional. Pero ese algo más hay que crearlo. Hay que buscar elementos comunes. Y aquí hay mucho para hacer. Y aquí es donde el tema de la historia es tan importante. Y le voy a dar un ejemplo. En una cumbre del Mercosur, no esta, la anterior creo que fue el presidente de Argentina, Fernández, en su discurso habla de San Martín, de Bolívar, la integración, la patria grande, etcétera, etcétera. Pero usted, a un brasilero, uno le habla de eso, es como hablar en chino.
Uno que no lo conocen, a la gente en general, y otro que no los toca en su historia. O sea, no van a creer más en el Mercosur porque alguien le hable de Bolívar. Eso funciona para los hispanoparlantes. Entonces, si uno realmente quiere en el Mercosur hablar para incorporar a los brasileros, tiene que tocar claves históricas en la historia de Brasil que tenga que ver con un proyecto común y regional. Y los hay de sobra, hay un montón de eso. Lo que pasa es que nuestra literatura no levanta ese tipo de cosas. Se podría hablar del Río Branco, el primer ABC. Hay una cantidad de cuestiones que nosotros con un colega venezolano escribimos un libro sobre Brasil y América Latina, donde nosotros levantamos todo lo que es la posición brasilera con respecto a la integración latinoamericana, porque aunque les parezca mentira, hay gente que plantea que la rivalidad argentino-brasilera es la constante y que no hay los elementos de acercamiento, lo cual no es cierto. O sea, Lula, cuando empieza a hablar de todas las cuestiones sudamericanas, la idea sudamericana, que no es un invento de la izquierda, son elementos muy profundos en lo brasileño. Y hay nacionalistas, Bernardo en Geosur levanta a Darcy Ribeiro, por ejemplo. Darcy Ribeiro, que también estuvo exiliado en Uruguay junto con Muniz Bandeira y con tantos otros, él es un nacionalista latinoamericano y él dice... Darcy Ribeiro, el antropólogo brasilero, es uno de los que dice Brasil solo no puede, Brasil necesita América Latina. No digo que no haya otras visiones en Brasil, por supuesto, la idea de la isla Brasil, pero hay fuerzas en Brasil, y no desde ahora, y no es un invento de PT, y no es un invento de Lula, que sí plantean la búsqueda de estos elementos en común. Y ahí está Muniz Bandeira y el acercamiento con Perón. En fin. Entonces, también en este terreno, Bernardo nos hace una serie de aportes con respecto a la necesidad del nacionalismo. Pero esto es lo que hay que trabajar constantemente, porque el nacionalismo, la gente cambia, la sociedad cambia, y surgen nuevos desafíos. Y para terminar, está el tema de la relación entre lo local y lo global, que fue donde empecé esto. Que ahí está el otro gran aporte conceptual de Bernardo, que es lo local no se puede desprender de lo global. Uruguay por sí solo no es viable, necesita estrechar relaciones profundas, entre otras cosas por el tema ríos y aguas, evitar los conflictos, buscar los elementos comunes, y entre otras cosas eso que hay que hacerlo, porque si no se hace, los de afuera van a predominar sobre esos intereses, y que además siempre se ha estimulado el tema de la rivalidad y no de la conjunción. Entonces me voy quedando por ahí. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Disculpas la interrupción. Me parecía importante invitar a tener un espacio. Sabemos que son fechas complicadas. Un seminario de 3 días en estas fechas puede ser un poco ambicioso. Me parecía importante abrir unos minutos finales para el intercambio. Yo anoté algunas cosas, pero en particular me parece que la reflexión de Andrés, ¿no?, nos invita mucho a pensar qué rol tiene el nexo entre integración, desarrollo y nacionalismo hoy. ¿Cómo pensar eso para el Uruguay actual? Creo que acá, tenemos mucha gente. Me pareció notable que haya parte del público que se haya animado a intervenir. Es un poco la intención del seminario, por eso también le pedimos a nuestros anfitriones que hagan un semicírculo y no una platea habitual, para un poco representar esa intención en la escena. Y me parece que eso, ¿no?, leyendo a Quagliotti, a mí en particular lo que más me invita a pensar es esto, ¿no?, el vínculo entre integración, desarrollo y nacionalismo hoy, pensado para Uruguay y para Uruguay en la Cuenca del Plata. El tema de los ríos sin duda es fundamental para eso. Además, digamos, de mi interés geopolítico, o sea, como parte de mi interés geopolítico, también integro la Fundación Vivian Trías, donde justamente me interesa todo el tema de los ríos en la reflexión de Vivian Trías sobre el federalismo. Y me parece que cuando él piensa el vínculo entre nacionalismo y socialismo, hay una cuestión importante de federalismo. Ahí alcanza con leer el Rosas de Trías, ¿no?, para traer esa reflexión. Cuando vemos a Metol y toda la importancia de las misiones jesuíticas, al pensar la cultura como algo que integra a la Cuenca del Plata, la cultura como algo que trasciende la desconfianza entre
imperio portugués y español, entre Argentina y Brasil, está la cuestión de los ríos, y bueno, y en Quagliotti de Bellis, cuando pensamos toda su continua preocupación, desde el río Tacuarembó, la laguna Merín, hasta pensar en términos más amplios la cuenca del Plata y el Atlántico Sur, en esa transposición que hay desde una cosa tan micro como puede ser la cuenca del Tacuarembó hasta una cosa que es, digamos, una escala que es mucho más amplia para pensar la región del mundo, como es Atlántico Sur. Y ahí traigo de vuelta la reflexión de hoy temprano, ¿no?, sobre la cuestión del Atlántico Sur. Bueno, el Graf Spee como la gran oportunidad, el gran reto que tuvo Uruguay de tener un rol importante en la historia mundial, en la historia global, la historia mundial, digamos, a partir de ese frente atlántico. Creo que todo eso nos tiene que interpelar en la actualidad. Y ahí en particular, no quiero extenderme mucho, pero en particular me parece interesante, ¿no?, pensar estas tres figuras, Trías, Mettol y Quagliotti, como cada uno de su perspectiva, ¿no? Porque cuando se habla de nacionalismo, que está el nacionalismo de los socialistas, está el nacionalismo de los blancos, está un nacionalismo más asentado, si se quiere, en la cuestión del Estado y el Estado sudamericano, que no lo podemos pensar al margen de la nación, no podemos pensar el Estado como una entelequia al margen de la nación, pero creo que estas tres figuras, cada uno de su forma trata de pensar ahí el rol de los ríos en la geopolítica de Uruguay. Y bueno, y si pensamos de vuelta en el Mercosur, ¿no?, todos nuestros países, ríos o recursos naturales, no sé, desde la toponimia de nuestros países, pensar Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, los nombres de todos nuestros países remiten a la importancia que tienen los recursos naturales en nuestra identidad. Y bueno, y ahí hay un desafío, ¿no?, para cuando se intenta de pensar el Uruguay en el mundo más en una lógica de enclave, ¿no?, sea cuando enclave en el sentido de teoría de dependencia, digo, sea cuando pensamos en Tratado de Libre Comercio, sea cuando pensamos en UPM, como decía Andrés hoy, ¿no?, cuando pensamos en UPM y una zona franca, etc. No quiero hacer un debate político sobre la inserción internacional, pero la necesidad de pensar el Uruguay integrado, en esos temas, la necesidad de pensar Uruguay integrado, pensar que el Uruguay insular, ¿no?, ese Uruguay que tanto se criticó de la primera mitad del siglo XX, no tiene cabida hoy, y bueno, y el Uruguay hay que pensarlo en la región. Entonces bueno, era una muy breve reflexión, pero invitar a todos los participantes, agradecer de nuevo a todos los asistentes y bueno, y que puedan traer reflexiones sobre estos u otros temas, sobre la actualidad del pensamiento de Bernardo. Entonces los invito a hablar, los invito a presentarse. La palabra María Noel Quagliotti. Yo era muy cortito, más que quería agradecerles, porque la verdad que todo lo que mencionaban me hizo llevar como al pasado de mi niñez, ya que mi padre, yo soy de la década del 70, o sea que viví todo esto, entonces todos los cuentos, todos los temas que hablaban, muchísimo, se escuchaba a mi padre todo el tiempo hablar de eso, las personas que mencionaban, a veces Abadía, Mettol, todos iban para lo que era el búnker, que era en mi casa, yo de niña, todo siempre lo veía a ellos hablar, y bueno, mi padre era un conversador, muy de compartir, entonces nosotros de niños, de adolescentes, siempre estábamos en la mesa y siempre estaba hablando de esos temas, entonces como que me trajo muchos recuerdos. Y otra cosa, cuando hablaban de lo que era la geopolítica, eso también me vino el recuerdo que yo de niña, cuando me decían, ¿tu padre qué es? Yo decía, geopolítica, me decían, ¿qué es esto? Yo nunca sabía, entonces un día le dije a mi padre, papá, pero si me pregunta, ¿qué digo? ¿Qué es eso? Y mi padre me hizo una definición que yo me la aprendí de memoria y yo repetía eso, que me acuerdo hasta el día de hoy, entonces me decía, ¿y qué es tu padre? Geopolítico. Es la ciencia que estudia cómo inciden los factores económicos, políticos y geográficos en el correcto desarrollo de los pueblos. Entonces yo era de niño repetía eso que me había dicho mi padre para yo definir qué era la geopolítica. Nada más que eso. Agradezco porque, por lo que voy a decir, esto ha sido excelente. Yo voy a hablar como amigo de Bernardo Quagliotti de Bellis. Para mí ha sido emocionante este encuentro, más que emocionante.
y es el primer acto de justicia que se hace con uno de los orientales pensadores del mayor nivel. Bernardo tenía una inteligencia realmente de privilegio, era un privilegiado de la vida y además, entre otras cualidades, era una persona muy estudiosa. Desde que se levantaba hasta que se iba a dormir, todos los días estudiando. Era realmente un fenómeno. Yo le agradezco a los profesores Diego Hernández y Andrés Rivarola, que realmente, Andrés, me has impresionado por el hilo racional y brillante para hilvanar los diferentes pensamientos con opinión, porque la geopolítica objetiva, hay varias teorías, ustedes conocen mejor que yo, pero no puede haber objetividad. Bernardo era un geopolítico destacado porque en cada reflexión no se limitaba a opinar simplemente, se limitaba a opinar, a enseñar, a hacer razonar a los demás, lo que implica que siempre opinaba. Él no era objetivo, para nada era objetivo, porque cuando él decía que los países de América Latina individualmente considerados son inviables, esa es una opinión, pero la fundamentaba. En el pensamiento de él no hay que olvidarse un aspecto que para mí es fundamental, su artiguismo, artiguista y federal. Artigas, en una oportunidad, en una de las tantas reuniones, llegué temprano, creo que fue la última vez que llegué, antes de la hora, porque era uno de los que llegaba tarde por razones de trabajo, y le dije algo, ¿no te parece, Bernardo, que Artigas, lo desconozco, de repente tú me das otra información? Pero yo tengo la idea de que Artigas debe ser el único héroe nacional en el mundo que no quiso la independencia de su país. Cuando le tendieron, mejor dicho, la alfombra roja para que volviera desde Paraguay a Uruguay, ¿por qué no lo quiso hacer? ¿Por qué no aceptó transitar por la alfombra roja para el regreso a la banda oriental? Porque lo que se estaba cristalizando y se cristalizó no era su proyecto. Él no quería la independencia de Uruguay. Por eso digo que el Uruguay tiene a un héroe nacional único en el planeta que no quiso la independencia de su país. ¿Qué proyecto frustrado por la incidencia de los intereses imperiales? Qué distinto hubiera sido si se hubiera concretado aquel proyecto. Tal vez tendríamos los Estados Unidos de América del Sur o de América Latina. En fin, pido disculpas porque a las 12 tengo un compromiso ineludible en la comisión administradora del Río de la Plata y trato de ser puntual. Gracias por todo, por esto fantástico que ustedes han creado y vamos a seguir con la Academia Uruguaya de Geopolítica y Estrategia, colaborando con todo lo que ustedes vayan a hacer, que tengo la intuición de que van a hacer mucho. Gracias. Sí, buenos días. Mi nombre es Gustavo González Alonso, soy miembro de todas las academias de historia,
de la Academia Uruguaya de Geopolítica y Estrategia. Y me gustaría decirle, antes que se retire el doctor Ale García, que el proyecto de José Artigas no era un Uruguay solamente Uruguay independiente, era otro tipo de independencia. El otro lado tampoco se iba a llamar Argentina. Inclusive estuve estudiando últimamente documentos donde San Martín, Belgrano, pusieran el nombre Confederación Argentina o República Argentina por delante de sus documentos y no hay ninguno solo. No hay ninguno solo. Hay una declaración de San Martín desde Uspallata, San Rafael, que le dice a Pueyrredón en Buenos Aires: mándeme las listas que integran el ejército puntano. Acá somos todos puntanos, son sanjuaninos, mendocinos, riojanos, de San Luis, pero no hay porteños, que es lo que diferencia al ejército de los Andes del resto de los ejércitos. Sí había una división oriental, y hay una cosa que hay que decirla muy clara. Hay una cosa que dijo el profesor Rivarola, estoy totalmente de acuerdo: hay que estudiar historia, pero que hay que estudiar historia desde la Pangea en adelante, desde la Pangea, porque ahí es donde surge el asunto, la división de continentes, el sudor de Sudáfrica igual a Tacuarembó, parte de Minas es el fondo del mar, se ve bien claramente. Bueno, y una cosa muy importante que dijo el doctor Sergio Abreu, nuestro amigo Sergio Abreu, que tiene una importancia fenomenal, dijo: el día que los brasileros descubran que toda la etimología de la toponimia brasilera es guaraní, la historia va a cambiar. Y en nosotros, por ejemplo, no digo, sería demasiado ambicioso aprender guaraní, yo me encantaría, estoy aprendiendo guaraní, de a poco. Ya le puse un cachorro cimarrón, ya le puse, ¿cómo se llama? Yu, que en charrúa quiere decir uno, Yu. Le puse como Yu, es un nombre más pretencioso. Pero el hecho es el siguiente: si vamos al origen de las cosas, todo está relacionado con todo. Cuando vemos en América los dos grandes países de América, que son las Provincias Unidas, hoy llamamos Argentina, y el Brasil es grande porque lo hace un gran imperio, el imperio inglés. No es esa historia que se cuenta de que el Uruguay es un invento inglés, que ingleses subieron en Sarandí, que ingleses subieron en Rincón. Eso es una patraña espantosa para negar justamente lo nacional. Cuando de la Triple Alianza, cosa que yo me he negado a un día me invitaron a dar una charla, y que mire, no doy charla sobre genocidas, y considero genocidas todos los participantes de la guerra de la Triple Alianza, inclusive por supuesto los orientales de Flores, ¿no? Ni hablar. Las cosas claras y chocolate espeso. Uno puede equivocarse, pero si es de buena fe, hay que aceptarlo. Señores, les agradezco mucho. Intervine ahora porque yo mañana no puedo venir, porque tengo un compromiso con unos caballos, y yo a los caballos siempre les doy la razón. Además, mire que más de la mitad de nuestra superficie territorial se lo debemos a los caballos, no a otra cosa. Muy amable. Hola. Enrique Martínez Larrachea. No, muy brevemente, quería primero agradecer a los organizadores por este evento estupendo, y bueno, un gusto de reencontrarme con Andrés, escucharlo, que siempre es notable lo que aporta su reflexión. No, muy brevemente quería contar una breve anécdota, y es que hace más de 30 años un grupo de jóvenes nacionalistas sacábamos una revista que se llamaba Federación, y entonces decidimos, creo que invitarlo a dar una charla, una cosa por escribir. Y entonces nos fuimos de allí hasta la calle Quebralugos, y nos recibimos un sábado con total generosidad. Creo que pasó con nosotros toda la tarde, se malgastó la tarde con nosotros. Y bueno, ahí, digamos, mostró lo que es su generosidad, lo que era su generosidad, su espíritu docente, que habían
mencionaba la doctora Reina García, su genuino interés por la juventud, su deseo de integrarnos a un pensamiento reflexivo más amplio. Yo, por supuesto, en mi tesis de doctorado sí que lo cité a Bernardo, y lo cito cuando es oportuno, y quería decir, como reflexión de directo, que creo que surge también un poco de lo que han dicho ustedes, además de integrar a la generación una playa de gente notabilísima, como Tucho Betol, como el profe Reyes Amadí, él mismo, que fueron realmente puntales de una reflexión más amplia, de tipo geopolítico, de tipo regional. Pero creo que Quagliotti, a diferencia del profesor Reyes Amadí y de Tucho, uno historiador, otro un filósofo y un político y un intelectual de múltiples fuentes, creo que Quagliotti fue técnicamente el primer geopolítico. Yo comparto la sensación de estar abrumado ante la lectura de los puertos de Panamá, de Santos, los corredores bioceánicos, el conocimiento geográfico detallado que expresaba Quagliotti, que ahora lo deja fuera de combate en el primer párrafo. Y además, a pesar de que no lo hacía desde una academia formal, creo que le estaba generando allí las bases de la disciplina, de un cultivo sistemático de la disciplina entre nosotros. Y eso se notaba, un indicador fuerte es el mencionaste tú, el reconocimiento que tenía de los cultores de la disciplina en Argentina, en Brasil, su colaboración en publicaciones argentinas, chilenas. De manera que, agradecer por la reflexión de este evento, creo que muy merecido, muy necesario para todos nosotros en este momento de fuerzas centrífugas, de caimiento de la reflexión estratégica, de confusión y de cambio global. Además, creo que es más necesario que nunca. Así que bueno, mil gracias y espero estar volviendo los próximos días. Pablo. Yo en realidad quería darle un poco mi aporte, un poco también relacionar un poco de mi hermana, de cómo viví yo de mi niñez, todo el trabajo de mi padre, de producción de libros, intercambio de ideas y demás. Yo recuerdo a papá, ese búnker que todos mencionaban, ¿verdad? En forma anecdótica, había una puerta que comunicaba el living al garage y él ponía un cartelito y decía, había como una tarjeta que había comprado y decía, silencio, genio trabajando. Entonces como que era un santuario para él, ¿no? Nosotros estábamos jugando, no sé qué, pero sabíamos que esa puerta no se podía abrir, o si se abría era para llamarlo a almorzar o demás, pero igual cuando bajábamos y queríamos hablar algo puntual con él, siempre estaba abierto a tener diálogo con nosotros, ¿no? Pero recalco esa pasión que tenía por los temas que lo hacían estar 100% dedicado a todo eso y ese espacio en la casa dedicado al estudio en una biblioteca que tenía más de 5.000 libros y un espacio de encuentro para recibir a muchísimas personas, ¿no? Yo quizás en la niñez uno le faltó quizás horas de juego con su padre, ¿no? Porque dedicaba a eso tantas horas, capaz faltó eso, pero viéndolo después en retrospectiva, creo que nos dejó un gran legado, no solo a la gente que lo ha seguido, ha leído sus libros, sino también a nivel personal, ¿no? Esa pasión con la que él dedicaba su tiempo a lo que le gustaba,
para mí, lo considero un libre pensador, por más que tenía determinadas ideas políticas, él tenía una mente muy abierta y siempre dispuesto al diálogo. Por casa pasaron personas de distintas ideas políticas y el punto de encuentro era pensar en el futuro del país, en el futuro de hablar de temas estratégicos, y ahí no había banderas políticas. Yo veía que pasaban personajes de diversas índoles, y mi padre siempre los recibía. Había mucho contacto con los jóvenes. Yo me acuerdo que era chico y venían estudiantes de Derecho, de Relaciones Internacionales, y los recibía, los ayudaba con las tesis y demás. Estudiantes de periodismo. De periodismo. Sí. Y entonces, en eso, a mí particularmente me dejó un legado. Un legado en ese aspecto, ¿no? de esa importancia de defender las ideas, pero defendiéndolas con convicción y no poniéndose quizás a la defensiva, como a veces estamos viviendo en estos momentos, donde cada uno defiende sus ideas de una forma quizás un poco cerrada y poco abierta al diálogo, ¿no? Porque en definitiva el intercambio de ideas hace que se construyan nuevas ideas, ¿no? Estamos viviendo quizás tiempos como muy estructurados y que por distintos motivos se ha perdido quizás ese diálogo. O esa foto que mostraba Richard, mi padre, me acuerdo, bueno, obviamente en los almuerzos siempre eran temas como me decían unos amigos míos, sí, voy a ir a un seminario que van a hablar un poco de todo el tema de los trabajos del papá, y yo esos temas los teníamos con mi hermana en la mesa almorzando y hablando de la China y de aquello y de cómo viene el mundo con esto. Era continuamente todo el día escuchando, ¿no? Porque era él que hablaba, ¿no? Escuchando. Y bueno, me acuerdo que tenía, no sé si te acordás, Richard, que tenía un póster cuando entrabas a Caracas que decía: no hay puente Colonia Buenos Aires. Un póster enorme. Y bueno, y cuando estaba todo ese tema de se hace, no se hace, las radios llamaban por teléfono. Estábamos almorzando, papá, te está llamando en la radio, no sé cuánto. Entonces atendía el teléfono y daba la entrevista por la radio, ¿viste? Me acuerdo que tenía el almuerzo, ¿no? Y él salía hablando y bueno, y era hacer como defensor de no hacer el puente por determinadas razones, ¿verdad? Que él defendía, pero después eso nos quitaba capaz de tener una foto con Serrato, con su, digo, eso que en definitiva enriquecía al diálogo y al intercambio de ideas, ¿no? Eso es algo que me lleva a mí como aporte y que quizás yo, en mi forma de actuar, en mi forma de relacionarme con las personas, a nivel laboral y todo, me sale naturalmente y creo que es también porque se mamó de casa, ¿no? De chico. Eso. Sí. Quiero agregar simplemente las palabras de Pablo. No recuerdo en la directiva de la academia, cada vez que fuéramos a organizar un evento, que se flechara la cancha. Al contrario, sobre este tema, ¿quién piensa así? ¿Quién piensa lo contrario? Juntémoslos, porque de la confluencia de cada idea, de cada pensamiento, de cada persona que defendía con sus propios argumentos, salían otras ideas, lo que llevaba de que era una persona amplia, segura, investigadora, y cuando debatía. Tuve la oportunidad, como lo mencioné, de ir al Parlamento varias veces, y cuando nos encontrábamos con los oferentes era el respeto, porque él respetaba, siempre con esa altura cultural, y eso que defendía su idea muy apasionadamente. Como dije también anteriormente, tenía su personalidad, que lo sabemos, y gracias a esa personalidad también se hizo su camino, y ese camino todavía sigue vigente. Gracias.
felicitaciones por el evento. Mi nombre es Daniel Locatelli, soy coronel retirado y también soy egresado de la Facultad de Ciencias Sociales en Ciencia Política, en grado posgrado, así que por varios lados esto me resulta de mucho interés. Trabajo transitoriamente en el Ministerio de Defensa. Bueno, esta conjunción en la formación que tengo me ha llevado a incursionar en temas de seguridad internacional. Y lo digo esto a raíz de la palabra de la transdisciplinaridad de la disciplina, que creo que es muy importante, sobre todo en tiempos donde la seguridad internacional es tan relevante por esa multipolaridad que se está dando, por los sucesos actuales en materia de seguridad internacional, por la influencia de lo global sobre lo local y viceversa, como decía en la exposición de Roberta, desde esas dos dimensiones de análisis. Y me parece que allí, bueno, he presentado algún paper sobre el Consejo de Defensa Sudamericano en algún congreso muy primario, pero tratando de identificar algunas variables que vincularan integración con seguridad regional, ¿no? En una evolución a partir de la finalización de la Guerra Fría, donde hay vínculo de otras variables, fundamentalmente la incidencia de la integración sobre la seguridad internacional, la seguridad regional y las hipótesis de conflicto manejado, hasta llegar a la UNASUR, el Consejo Sudamericano de Defensa, que tuvo su auge por allí por el 2010, 2012, 2013 hasta un declive, pero que creo perfectamente que es una dimensión de análisis que debería ser incorporada en esa transdisciplinaridad de los procesos de integración, sobre todo aportando a estos conceptos de autonomía manejados, ¿no? Y al antihegemónico y antiimperial, que creo que también son conceptos que pueden venir claro. La escuela que estudia la seguridad internacional generalmente, o una gran influencia, por lo menos lo que yo he leído, no soy especialista en el tema, de la escuela realista, muy bravas, y la Argentina, sobre todo la omnipotencia, la realidad es muy buena, no podemos cambiar, digamos, afín a los intereses de la nación, de cada Estado. Creo que ahí la escuela constructivista puede tener un aporte importante, en el caso de la UNASUR, a nivel de lo cultural, que se manejaba acá, ¿no? Y en una, ¿cómo decirlo? Para tratar de ser lo más preciso posible, en una tensión entre un nacionalismo bien entendido, que tú planteabas, y un nacionalismo no exacerbado, no racista, no fascista, pero sí un nacionalismo defender lo propio contra lo ajeno. Eso es un gran freno que hace el proceso de integración. Así que bueno, felicitaciones y muchas gracias. Por sí. Me presento rápidamente, Gabriel Porcile, soy el encargado de la oficina de CEPAL de Montevideo. Muchísimas gracias por tu presentación y felicitaciones a la Academia por la iniciativa de tener este encuentro. Realmente la geopolítica es un tema que precisa mucha más atención y destaque en el debate uruguayo, ¿no? Tenemos grandes pensadores, tenemos grandes problemas también que discutir en temas geopolíticos que están muy bien discutidos, ¿no? Hoy día están sobre la mesa y estimular este tipo de reflexiones es muy importante. Yo solo quiero mencionar dos cosas. Me encantó la definición de geopolítica, porque está el desarrollo como un punto central en ella y está la transdisciplinaridad como se mencionaba. Y quedé muy sorprendido con el papel que la cultura tenía en el pensamiento de Bernardo Coriotti, ¿no? Porque es como que yo vengo de la economía, de la historia económica, digamos, en mis últimos años soy también ingeniero agrónomo con Pascual, y después la vida me llevó
por diferentes puntos. Pero ese tema de la cultura, al hablar de desarrollo, nunca estuvo presente con esa fuerza. Y yo quiero recordar a Celso Furtado, que es un gran pensador brasileño, que después de haber escrito muchos años y haber actuado muchísimos años tanto como teórico como policymaker, como se dice en estos temas de desarrollo, él llega a la cultura. Él llega a la cultura y dice que el gran tema del desarrollo es la cultura y quedé muy impresionado con eso. Cierro recordando una anécdota del querido Octavio Rodríguez, un profesor también muy importante en los temas de desarrollo. Me dijo un día, no, dice Gabriel, yo estaba estudiando tecnología, esos temas, dice, hay que pensar mucho más en la cultura. Y yo le digo, es un tema tan difícil que cuando cumpla 60 años voy a volver a pensar en él. Yo caminando por una calle en Montevideo, estaba preocupado y estaba trabajando en el tema de la cultura. Ya cumplí los 60 y todavía no me siento en condiciones, pero qué bueno y qué importante que esta perspectiva y esta noción de vínculo tan estrecho con el desarrollo no estuviera presente en el debate. Muchas gracias. Bueno, agradecemos entonces a todos, estamos terminando en hora. Agradecemos a todos haberse acercado, los invitamos a venir mañana y pasado, insistiendo en que somos conscientes de lo difícil de la fecha, pero bueno, siempre aprovechamos cuando Andrés nos visita para exprimirlo y esto lo estamos haciendo esta semana aquí, en particular con este seminario en Aladi. Para mañana prometió algunos mapas, por eso tenemos un cañón, así que ahí nos vamos a zambullir más directamente en los temas digamos, de Cuenca del Plata, geopolítica y pensar directamente la dimensión territorial de todas estas cuestiones que estamos discutiendo hoy. Así que los invitamos, pueden venir mañana, bienvenidos a partir de las 10. Muchas gracias a todos por acercarse.